Vamos a empezar por el componente historia, porque es, digamos, un eje vertebrador en cualquier propuesta de gamificación que encaremos, no solamente en el ámbito educativo. ¿Y por qué hablamos de historias? Es muy difícil que podamos escaparnos a la inmersión cuando lo que subyace a un proceso es una historia. A todos nos pasa que nos enganchamos con una serie y esa serie, sobre todo que son varias temporadas, de alguna manera termina la serie y es como una sensación de vacío, decir, ¡ay! Terminó, y ahora, bueno, a ver qué hago, busco otra cosa para engancharme. Lo mismo cuando estamos leyendo una novela, no nos pasa lo mismo por ahí con un cuento, que es una inversión mucho más corta. Cuando estamos leyendo una novela que nos dura muchos días, varias semanas, generalmente al leer la última página del libro, cuando lo cerramos, decimos, bueno, ¿ahora qué? Volvemos o nos quedamos dando vueltas en la cabeza con esa historia, o inmediatamente buscamos otra cosa para poder seguir enganchado, porque esa sensación de inmersión es una sensación muy placentera. Para eso vamos a tocar algo que viene de principios del siglo, cuando Johann Huizinga escribe el Homo Ludens, como un ensayo sobre la función social de los juegos, y él habla que las personas en el mundo real tenemos problemas, tenemos miedos, tenemos incertidumbres, estamos divididas o separadas por diferentes razones religiosas, ideológicas y demás. Tenemos responsabilidades y cosas que nos permiten crear así como una coraza, y esa coraza nos impide movernos libremente hacia nuevas experiencias. Él dice que cuando entramos en el círculo mágico, entramos en un mundo de fantasía que no necesariamente está hablando de que tenga que ser mágico, sino que es un mundo de fantasía. Puede ser una pseudo realidad, pero sigue siendo fantasía. Esa situación profundamente inmersiva que tiene que ver con una narrativa, hay veces que la podemos tomar como un escapismo, o puede transformarse en un desafío, en una catarsis. El tema está en que dentro de ese círculo mágico me animo a otras cosas. Lo que a lo mejor en mi vida real soy muy cauto para hacer las cosas, no arriesgo absolutamente nada, posiblemente en un juego salgan otras cosas que yo quiero hacer, pero que por diferentes razones en el mundo real no las hago. En el juego me animo a hacerlo. Estoy pensando, por ejemplo, juegos que son del tipo colaborativo, juegos de mesa, estoy hablando, ¿no? Juegos de mesa, por ejemplo, que si yo pienso uno, el Catán, que son partidas de 2-3 horas. Muchas veces las personas suelen ser muy cautas y no arriesgan para hacer algunas cosas, y en el juego se animan a jugársela, y porque claro, pasa que si pierdo, no pasa nada, es un juego. De todas maneras, eso para Huizinga se transforma en experiencias y en significados que van así dejando marcas, digo yo, emocionales y en la psiquis, como para que pueda en algún momento quizás sacar a la conciencia de que no tengo que tener miedo de esto porque puedo. A veces sí, a veces no. Bien, pero digo, partimos de esto, de que esta historia nos permite ingresar, a través de una narrativa, nos permite ingresar en este círculo mágico del juego que se da en todos los juegos. Se da en los juegos, cuando los juegos motrices, la mancha o cualquier otro juego que hemos jugado de niños, a juegos de mesa, a videojuegos. Bien, entonces pensando en esto de cómo las narrativas nos meten en un círculo mágico, vamos a pensar qué hay
una historia que en realidad es la historia. ¿Y por qué decimos que es la historia? En 1949, este señor que se llama Joseph Campbell escribió este libro que es El héroe de las mil caras. Y este libro, que en realidad es un libro más bien psicológico, se los dejo igual si lo quieren leer, si que se quedan pegados con este tema y lo quieren profundizar, un libro gordito, que está disponible en PDF también aquí en el aula. Bueno, les decía, este señor Joseph Campbell encontró similitudes en los diferentes héroes de la literatura universal de la historia. Y dividió a este héroe, al camino o al derrotero de este héroe, en 17 estadios o etapas. Cuando hablamos de héroes, estamos hablando, a todos se nos ocurre pensar, por ejemplo, en Ulises. En realidad, él encontró que era recurrente esto en diferentes narraciones de la literatura universal. Por ejemplo, estoy pensando en el Dante de la Divina Comedia. Ahora vamos a ir viendo un poco en detalle y ustedes mismos cuando vayamos viendo las etapas del héroe, van a ir encontrando analogías con películas y con obras literarias que hayan leído. Bien, les decía que Joseph Campbell escribe este libro donde marca estas 17 etapas del héroe, y luego en el 2002 Christopher Vogler escribe El viaje del escritor, que es un manual para guionistas cinematográficos, y reduce estos 17 pasos a 12. Vemos, por ejemplo, si nos ponemos a pensar en situaciones épicas, más o menos épicas, ¿sí? O sea, por ahí son súper épicas, por ejemplo, Lord of the Rings, El Señor de los Anillos, Star Wars, con toda su saga, Harry Potter, o pueden ser también otras películas, pensando en películas, ¿no? También pueden ser libros. Otras películas que no tengan que ver con lo épico, por ejemplo, una historia que usa estos pasos del héroe es la película El discurso del rey, la historia de Jorge VI de Inglaterra, que no sería una historia épica, está presentada como una historia de vida. Sin embargo, en los pasos están estos pasos que dice Vogler, en este caso estos 12 pasos que le da a los guionistas, y digamos refiriéndose a los pasos de Campbell. Este héroe, vamos a ver que tiene entonces estos 12 pasos, que nosotros vamos a ver los 17 de Campbell y que en realidad hay algunos que están como subsumidos. Esto también es conocido como el monomito. Para los profesores de literatura es un tema muy conocido. Veamos entonces cuáles son estos pasos. Siempre empieza, digamos, como que divide al mundo del héroe o del protagonista en este caso en dos partes. Uno va a ser el mundo ordinario, el mundo cotidiano, el mundo familiar, el mundo conocido, y otro va a ser el mundo especial. Lo que hace el héroe es hacer un recorrido, como si fuera en el sentido de las agujas del reloj, pasando de este mundo ordinario, recorriendo el mundo especial y volviendo a este mundo ordinario, obviamente diferente, interiormente diferente. Bien, entonces podríamos dividir este camino en tres grandes etapas. Una sería la salida, luego estaría la iniciación y finalmente el regreso. Vamos a empezar por la salida con el primer paso, que sería
el mundo ordinario, el mundo familiar y cotidiano del protagonista. En es una presentación muy básica de lo que es su mundo y que inmediatamente se ve interrumpido por lo que vamos a decir la llamada a la aventura. Esta llamada a la aventura puede ser un hecho fortuito que rompe ese equilibrio. Cuando hablo de equilibrio no quiere decir que sea bueno, que sea lo ideal. Es la vida del protagonista. Y de golpe se ve interrumpido por alguna situación. Este llamado a la aventura es seguido inmediatamente por un rechazo. Por miedo, porque no se siente capaz, porque tiene obligaciones. Cualquier razón es buena para no querer aceptar esto, que de golpe es un cambio muy fuerte en la vida del protagonista. Entonces hay un rechazo seguro a esta llamada a la aventura, que no necesariamente, como les digo, tiene que ser una aventura. O sea, es nada más que un cambio que se presenta como fuerte y sustancial. Entonces tenemos, dentro de esta salida tenemos el mundo cotidiano familiar del protagonista, el llamado a la aventura, el rechazo a esa llamada, e inmediatamente en este proceso se realiza el encuentro con un mentor, con un maestro, con alguien que de alguna manera termina de darle la vuelta para empujarlo a que cumpla con este llamado que está haciendo. Este mentor puede a veces prepararlo para la nueva aventura o al menos darle ciertas cosas que le van a dar seguridad. En algo mágico puede ser una poción mágica, o pueden ser herramientas o cualquier cosa que haga que la persona se sienta animada a poder emprender esta aventura. Bien, hasta acá, por ejemplo, si quisiéramos hacer, estoy pensando en hacer la analogía con Harry Potter. En la primera etapa, en el primer paso, sería, bueno, Harry vive con su familia, con esa familia de esos tíos que lo tratan muy mal. No es buena su situación, pero es la vida que tiene. De a poco ve que hay un llamado a la aventura en la cual se da cuenta que hay otro mundo sobrenatural que él no conocía. Primero se produce un rechazo y finalmente lo vienen a buscar, entonces a él pasa a esta cuarta etapa, que sería el primer umbral. Cruzar este primer umbral significa que el héroe ingresa en el campo de la aventura, que dice, bueno, ya está, o sea, ya el mentor me dio energía y me dijo que sí, que voy a poder y que es lo mío y que es necesario y que todo eso, listo, traspaso ese primer umbral. Se aventura en un terreno desconocido y peligroso, no conoce las reglas, no conoce las limitaciones. Sería cuando, por ejemplo, Harry Potter decide ir a Hogwarts. El quinto paso, que estaría también dentro de lo que sería la salida, y con esto terminaríamos esta primera etapa. Es lo que decimos en el vientre de la ballena, que cuando el protagonista toma conciencia que hay una separación total entre él y el mundo que conocía. Cuando se da cuenta que no hay posibilidades de volver atrás, ni posibilidades de que el mundo en el que está pueda él usar las mismas estrategias y pueda estar en la misma situación que estaba en su mundo familiar. Con estas 5 primeras etapas
termina esta gran etapa que es la de la salida. Entonces ahora ya comienza la gran etapa de la iniciación. En la iniciación vamos a tener las primeras pruebas, que van a ser tareas aparentemente imposibles, que el héroe las va a tener que superar sí o sí, no tiene opción. Tiene momentos de desazón, tiene momentos de gran energía y momentos de iluminación, y ahí es donde va descubriendo sus propios poderes y sus propias posibilidades a través de estas pruebas. En algún momento posterior se encuentra lo que se llama en las etapas que define Campbell como el encuentro con la diosa. El protagonista descubre lo inabarcable y poderoso que puede ser el amor y la entrega incondicional, personificados en su amor verdadero. No necesariamente es un amor de persona a persona, sino que puede ser con respecto a una idea, a un ideal. Generalmente está marcado por esto. A partir de ahí empiezan las tentaciones, actividades, placeres y recompensas que tientan al héroe para que abandone. La idea es que pueda fracasar, que puede estar encarnado por personas o por situaciones que se van generando. Finalmente, ya promediando lo que sería esta etapa de la iniciación, tenemos lo que se conoce como la consagración. El héroe se enfrenta y es iniciado ante quien ostenta el mayor poder en su vida. El momento culminante de preparación sería el momento en el que le ponen la espada en el hombro, ¿sí? Eso es como cuando toma conciencia absoluta de todo lo que es posible que haga. Ya estamos llegando a los dos últimos pasos dentro de la etapa de iniciación, lo que se conoce como la apoteosis. Hay una transformación definitiva que hace que el protagonista se sienta que está en un plano superior. Esto es como que cuando toma absoluta conciencia de que ya está capacitado para poder lograr esta gran empresa, y esto lo hace sentir muy calmo y pleno porque se siente seguro y es como esa última adrenalina, ese último empujón para poder llegar a conseguir lo que está buscando. Y finalmente termina esta etapa que estábamos viendo de la iniciación cuando el protagonista logra el objetivo de la misión. Es el clímax de la historia. Se da cuenta que todos los pasos previos sirvieron para poder llegar a donde está, y que este momento es un momento trascendental, que el objetivo que está logrando no solamente cambia su vida, sino que hay muchas consecuencias en su entorno, en su entorno familiar, que puede llevar a hacer cambios muy importantes. Y entramos en esta última parte que es la del regreso, cuando entra en la fase de regreso a su vida cotidiana. En un principio, de la misma manera que tuvo un rechazo a moverse de su situación de confort en su entorno familiar, ahora también se niega a volver porque de alguna manera está en un momento de clímax, de gran felicidad, y es como que en algún momento el héroe duda de volver al mundo ordinario, como que no sabe si va a poder volver a ese mundo y acostumbrarse nuevamente a esa vida. Hay veces que incluso plantea Campbell, se produce el vuelo mágico donde el héroe escapa, huye de los dioses y de los peligros y de todo con el don conseguido.
Bien, del mismo modo, como había necesitado, decíamos en un momento, un empujón y gente que lo ayudara, su mentor, por ejemplo, para poder lanzarse, posiblemente el mismo mentor o alguno de los otros compañeros que fue recolectando a lo largo de su viaje de iniciación, le ayude a animarse a volver a esa vida, posiblemente esté herido, esté débil, bueno, diferentes situaciones que hacen que lo ayuden, lo ayudan a volver de regreso a casa, podríamos decir. De alguna manera, de la misma manera que cruzó el primer umbral, ahora debe cruzar el umbral de retorno. Y es de alguna manera entender esta situación que se da entre toda esa aventura que vivió y cómo eso se volcaría ahora a la vida cotidiana, a la gente que quiere, a la gente con la que ha compartido toda su historia anterior a esta aventura. Bien, y finalmente ya logra un equilibrio, el protagonista logra un equilibrio entre estos dos mundos, entre este mundo espiritual interno tan fuerte que se ha transformado a lo largo de todo este ciclo, y logra un equilibrio entonces entre esto espiritual. Se siente pleno y se da cuenta que puede hacer un gran aporte a su mundo cotidiano y que puede haber una convivencia, digamos, entre su entorno, su externo y su mundo interno. Eso lo lleva al último punto de Campbell, que es libertad para vivir, en el que el protagonista logra un entendimiento y un equilibrio que le permite librarse del temor a la muerte y poder vivir el presente con gran pasión y con gran equilibrio. Bueno, esto sería básicamente los 17 pasos que plantea Campbell. Como vimos en la diapositiva anterior, tenemos el viaje del héroe dividido en 12 a partir de Vogler. Y está acá en este esquema como sintetizado estos 17 en 12. Entonces vemos el llamado a la aventura, el rechazo a la llamada, el encuentro con el mentor y la travesía del umbral y los guardianes dentro del mundo ordinario. Cuando hablamos de los guardianes, también en este momento es donde de a poco empiezan a aparecer los que van a acompañarlo durante el mundo especial, que son los aliados. Vieron que no hay Quijote sin Sancho Panza, no hay Dante sin Virgilio, bueno, no hay, no sé, Harry Potter sin Hermione y el otro compañero. Bien, todos estos se van a ir incorporando entonces en el mundo especial, van teniendo las pruebas y finalmente van volviendo al mundo ordinario con la solución o por lo menos una nueva visión de cómo poder abordar la realidad. ¿Por qué decimos que esto es importante? Porque cuando nosotros vamos a gamificar un proceso educativo, podemos estar trabajando con dos intensidades de historia, pero la historia debe estar igual. Puede ser, digamos, una capa leve de historia. Esa, cuando es una capa leve, no está explicitada, a lo mejor se sobreentiende, pero no está explicitada, se sobreentiende en los nombres de las insignias o se sobreentiende en los nombres de los niveles. Sin embargo, sigue estando la historia, aunque no sea explícita y no sea, no haya una introducción narrativa, que sí pasa cuando hay una capa gruesa de historia en el que directamente le planteo la inmersión a partir de una breve narrativa. ¿por qué es importante la historia?
como decíamos, porque empuja sí o sí a la inmersión y facilita muchísimo la inmersión. Por eso Andrés Marcevsky ha hecho este esquema de 5 pasos para gamificación, porque incluso este de 12 pasos que hizo Vogler para las narrativas, para los guiones cinematográficos, puede ser un poco extenso para una propuesta gamificada en donde, por ejemplo, si yo quisiera poner un nivel en cada una de estas etapas, podría hacerlo, no así con 12, ¿sí? Entonces él propone este esquema muy sencillo de 5 pasos, que le dice el jabón del viaje del héroe, porque tiene forma de jabón redondo, tiene mucha imaginación. Bien, entonces tenemos aquí la llamada, el desafío, la transformación, el giro y la resolución o redención para volver otra vez a la vida cotidiana que tenía en la llamada, o volver a hacer una segunda vuelta, pero que viene a ser como una espiral ascendente. Creo que después de haber visto detalladamente las etapas de Campbell, haber visto cómo las reduce Vogler, eso nos ayuda a poder entender muy claramente esta, la de Marcevsky para gamificación. De todas maneras, les dejo todo este material en una carpeta dentro del curso, junto con el libro si quieren profundizar. Me parece que si presentábamos este esquema sin profundizar en todas las etapas desmenuzadas como lo hizo Campbell, como que no tenía mucho sentido y como que casi que ponía a la historia como algo prescindible, cuando en realidad es todo lo contrario, es básico y es el sustrato sobre el cual vamos a tener que armar nuestra propuesta gamificada y que le va a dar sentido y coherencia de principio a fin. Bueno, nos seguimos viendo en el próximo video.